Entonces, no sé qué está esperando el Ministerio de Salud para decir que esto es una emergencia. Vamos a darle la bienvenida al doctor Raúl Urquizo, decano nacional del Colegio Médico de nuestro país. Doctor, buenas noches, bienvenido, éxitos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. A ver, vamos a mejorar la comunicación, por favor, con el doctor Raúl Urquizo para poder escuchar bien cuál es su comentario. Y ya lo habíamos conversado en la semana también, ¿no? Con uno de los médicos expertos en el tema, epidemiólogo, Antonio Quispe, que nos había mencionado que esas iniciativas que está impulsando el MINSA no son suficientes. Lo que hay que hacer es un control vectorial y además concientizar a la población, y no solo le corresponde al MINSA, sino también a los gobiernos locales y regionales, porque es un trabajo en conjunto. Estamos lamentablemente afrontando lluvias, activación de quebradas, lo que va a generar inminentemente que se desarrolle el dengue. Y a ello sumando, Katiuska, que el protocolo para la lucha contra el dengue terminó aprobándose recién este año, situación que debe haberse dado el año pasado, cuando no estábamos en época de lluvia, pero ahora que estamos enfrentando la situación, recién se conoce el protocolo que se terminó aprobando y publicando desde el Ministerio de Salud. Ya tenemos la comunicación con el doctor Urquizo, decano nacional del Colegio Médico. Doctor Urquizo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, exitosa. Muy buenas noches. Sí, nosotros estamos preocupados por el número de casos que ha aumentado. Doctor Urquizo, nos va a disculpar, pero vamos a... por segunda vez, vamos a mejorar la comunicación para que podamos tener su opinión técnica, científica, como médico y representante de los médicos colegiados, para que sepamos cuál es la información que manejan y, de ser posible, también la estrategia que se puede implementar, Katiuska, para poder evitar una situación catastrófica en la salud pública frente al tema del dengue. Porque tenemos conocimiento de que estamos a la cola para poder recibir la vacuna contra el dengue, y lo que ha dicho el ministro es lo siguiente: por lo presentado hasta ahora estamos frente a un incremento, picos de casos, hay un aumento que se conoce técnicamente como brotes, que son aumentos de casos localizados en zonas que estamos intentando controlar. Todavía no podemos hablar de una epidemia. ¿Qué opina nuestro invitado, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Lo que sucede es que estamos en un brote epidemiológico importante, preocupados porque el número de casos es mucho mayor que el año pasado. Si comparamos enero de 2023 con enero de 2024, es el doble prácticamente de casos que se están presentando. Entonces no esperemos que se triplique, cuadruplique, y que el número de fallecidos, el número de casos aumente mucho más, y recién digamos que estamos en una epidemia. Es el inicio de todo un proceso en la cual, evidentemente, en relación al año pasado, podemos señalar, el año pasado solamente hubo 40 millones de soles para combatir el dengue. Este año prácticamente es el doble, un poco más. Por ese lado es importante. Ahora hay que saber si los gobiernos regionales van a tener la capacidad de poder gastar ese dinero. Más aún, hoy en día hemos señalado reiteradas veces que debe trabajarse articuladamente el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las organizaciones de base, conjuntamente con todas las organizaciones sociales y profesionales. Y esto realmente poco se está haciendo en algunas regiones. Más aún, por ejemplo, tenemos en Piura, el decano, el doctor Cristian, que señalaba el día de ayer, que el director regional lo han destituido hace 5 días. Y realmente una situación crítica, realmente que esa responsabilidad del gobierno regional se da en un momento totalmente inadecuado. En todo caso, si estaba ejecutando mal, debió prever y no esperar tantos días sin cabeza. Por otro lado, es el mensaje a la población que debe ser claro: cómo prevenir el cuidado del agua, la fumigación, y sobre todo que la población se comprometa pues a cuidar con los gobiernos regionales, trabajar de la mano, y que los establecimientos de salud tengan la capacidad resolutiva. Hay que recordar que el año pasado se tuvo que atender en carpas, en mototaxis, colapsó el sistema de salud. Este año esperemos que esté en mejores condiciones y evitar pues más casos y más fallecidos.
Pero doctor Urquizo, usted nos dice que esperemos que esté en mejores condiciones, pero ¿cuál es la información que manejan ustedes de los colegios médicos, de los consejos regionales? Lo que pasa en la Amazonía, lo que pasa en el centro del país, lo que pasa en Cusco, donde ayer se conoció el primer muerto por dengue de este año en Cusco, una ciudad, una región donde no se puede decir que es una zona endémica tradicional del dengue, pero se registró un muerto. En Huaraz también se registra muerte por dengue. En el centro del país lo mismo. ¿Cómo estamos en estos momentos a nivel de capacidad de respuesta a comparación del año pasado? ¿Qué información maneja usted como colegio médico? Nosotros la próxima semana, el viernes, tenemos el Consejo Nacional que vienen todos los decanos, pero tenemos comunicación permanente con los decanos. Por ejemplo, en Piura la semana pasada había casi 1.500 casos y 3 fallecidos. Y realmente es preocupante, ¿no? Y el número de fallecidos sigue aumentando, no en la magnitud del año pasado, ahora todavía, pero no esperemos pues que fallezcan pues 50, 100, 200. Recuerda que el año pasado fallecieron más de 400. Entonces, la solicitud del Ministerio de Salud es que actúe rápidamente y declare en emergencia, no esperar que haya más fallecidos, porque la curva ascendente es significativo. Más aún, la proyección de casos que todos los años hay, se ha aumentado significativamente. Entonces, no sé qué está esperando el Ministerio de Salud para decir que esto es una emergencia. Y la emergencia no significa asustar, sino trabajar mucho mejor articulado y sobre todo el control del vector, que es fundamental. Así es, y eso ya lo han explicado los expertos como usted, doctor Urquizo, y epidemiólogos que han estado aquí en el programa, control vectorial y trabajo de la mano con los gobiernos locales y regionales. Sin embargo, al parecer el enfoque del MINSA es simplemente la fumigación. ¿Qué estamos esperando para poder hacer una estrategia que pueda ser inminente para evitar que se siga propagando esta enfermedad y este virus, el dengue? Con respecto a la fumigación, el decano de Piura, el doctor Requena, nos señalaba que el producto que están utilizando, la eficiencia es totalmente deficiente y asumen de que haya una resistencia del mosquito y que no le está haciendo absolutamente nada. Y eso es un dato importante. Y además, la fumigación no se puede hacer pues cada 15 días o más, porque la reproducción de la larva es en forma rápida, ¿no? 3, 4 días. Y si fumigan una vez y después regresan a las 2 semanas, 3 semanas, es lo mismo que nada. La fumigación tiene que ser permanente y sobre todo que la población permita que los fumigadores entren al domicilio. También hay una resistencia y eso es falta de comunicación y trabajo de base, ¿no? Claro, pero la fumigación, entiendo, es para poder controlar el zancudo que está dentro de la casa. Pero el control larvario, ¿cómo tendría que hacerse? Porque en la prevención está la clave para poder vencer el tema del dengue. En la vía pública, en las terrazas, azoteas, en los lugares donde los gobiernos municipales, locales, tienen también responsabilidad. ¿Qué más se puede hacer, doctor Urquizo? Claro, lo que sucede, recuerden que el año pasado tuvimos el problema del fenómeno del Yaku, ¿no? Colapsó todo el sistema de agua y desagüe. Y el mosquito, la hembra es la que contagia, prácticamente trae la enfermedad. ¿Dónde ponen los huevos? En el agua limpia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la población? Cubrir, enseñarle, no confiarse. Ahí ponen los huevos, ahí se reproduce y permanentemente. Si la población no se compromete, no se trabaja organizadamente, evidentemente que va a seguir reproduciéndose esta enfermedad. Y eso significa trabajo de meses antes de que aparezca esto. Esto todos los años tenemos dengue. Esperemos que en algún momento ya tengamos una vacuna en la cual pueda protegerlo, ¿no? Ha habido vacunas que han estado ya en el mercado, pero lamentablemente los resultados no son tan buenos. Al parecer, la vacuna que estaba produciendo Brasil con Estados Unidos, que parece que va a tener mejores resultados. Ante nada, algo hay que hacer y proteger es la prevención. Bien. Bien, gracias a nuestro invitado, el doctor Raúl Urquizo, decano nacional del Colegio Médico de nuestro país.